Rector, nuestro país está posicionado en una zona de alto riesgo de fenómenos sísmicos. ¿Entiende usted que nuestras infraestructuras están preparadas para un sismo de alta magnitud? No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Vamos a darle la bienvenida para dar inicio a con la transmisión en vivo en Instagram. Todos los detalles que ustedes están observando, todas las fallas son culpa de Máximo, quien está metiéndole mano a la transmisión. Pero vamos a iniciar nuestra primera conversación del día de hoy con el ingeniero Leonardo Reyes, quien es el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, ONESVIE. Eso es larguísimo. A partir de este momento, ONESVIE. solo ONESVIE. Bienvenido, ingeniero. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. De hecho, ese nombre es tan largo que... Esas siglas son necesarias. No, prácticamente no, sin las siglas estamos presos. A mí me gustaría tocar este tema desde el inicio para edificar a nuestra audiencia. No todo el mundo ha escuchado de esta dirección general y me gustaría que usted nos diga brevemente cuál es la naturaleza y el alcance de la misma. Porque, por ejemplo, muy recientemente, sufrimos un pequeño temblor el pasado viernes de 5 puntos y algo. Ayer hubo uno de 4.1 en Higüey. Sí. Exacto, estamos siendo constantemente sufriendo de este tipo de temblores y gracias a Dios las infraestructuras en la República Dominicana demuestran cierta solidez. Cuéntenos cuál es la naturaleza y cómo estamos actualmente. Bien, la oficina, yo le llamo que es la oficina de vida o muerte, porque es una oficina que se crea para ponerle atención a todas las edificaciones que fueron construidas antes de la llegada del reglamento sísmico de 1979. Teníamos 50 años de una masa edificada que no había sido considerada, a la que no se le habían considerado los efectos de los terremotos. Entonces, entre ellos, una gran cantidad de escuelas y hospitales, así como edificios de uso público. A la salida del reglamento del 79, nos encontramos con que nos tomamos 31 años en poder revisar y actualizar el reglamento sísmico de acuerdo a los últimos avances, porque esto es algo vivo, esto es algo que cada vez que hay un terremoto hay que salir corriendo para ver qué creíamos que estábamos haciendo bien y ahora no funcionó. Es un aprendizaje continuo. Entonces sucedió que en el periodo 1979 al 2011, que fue la salida del reglamento actual, el R001, no se exigía que se aplicaran fuerzas sísmicas a edificaciones de menos de 4 pisos. O sea que nos tiramos una segunda masa edificada sin reglamento, teniendo reglamento. Wow. Entonces, ya el 2011, por ley, se promulga ya como obligatorio el uso del reglamento. Y ya ahí se queda claro de que no importa el número de pisos que tenga la edificación. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Esta oficina no solamente se dedica a edificaciones, a la evaluación de la vulnerabilidad, sino que también tiene que ver con las infraestructuras y con las líneas vitales. Es decir, puentes, es decir, presas, muelles, puertos, aeropuertos, edificios, repito, de uso público. ¿Por qué? Porque somos una isla. Aquí o llega por el aire o llega por el mar las ayudas. El día que tengamos un problema, nada más tenemos esas 2 vías de que lleguen a nosotros a ayudarnos. Entonces, hemos tenido ya con prácticamente 3 años y algo en la institución. Casi nadie conocía la institución. Cuando tú preguntabas, ONESVIE, ¿qué es eso? Me fue muy gracioso que en una actividad, en la primera actividad que tuve la oportunidad de asistir al parque, ahí a la plaza que está al lado de la catedral, en la zona colonial. ¿La Plaza España? No, la que está al lado de la catedral. Ah, ya. Sí. Ese parque.
Que Colombia. Y la joven, que era la maestra de ceremonia, cuando se refiere a Onesbie, bueno, o Onesbie, como le quieran llamar, dice, aquí está el director de Wansbie. Qué cosa, ¿eh? Y digo yo, oye, pero quizás esa sea la forma de que la gente se aprende el nombre, ¿verdad? Entonces, eso es para que ustedes se den cuenta de cómo es que va surgiendo el renacer de esta oficina, que es sumamente importante, porque tenemos más de 6.000 planteles escolares que hay que reforzar, tenemos el 70% de los hospitales que también ya sabemos con el programa Hospitales Seguros que hay que poner atención, no simplemente porque se caerán, sino porque sea por los elementos no estructurales, o sea por los elementos, o sea por la parte funcional, no van a estar disponibles. Precisamente me gustaría tocar el tema de los planteles educativos. Hace unos años, creo que cuando ocurrió el terremoto de Puerto Plata, hubo muchas afectaciones en centros educativos en la zona norte principalmente. ¿Cuáles medidas se están tomando para salvaguardar estas estructuras y, por supuesto, garantizar la seguridad de los estudiantes? Fíjate, hace mucho tiempo, y me voy a remontar un poquito más atrás, cuando yo estuve dirigiendo a Sodosísmica, la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, elevamos una campaña fuerte sobre la necesidad de reforzar las escuelas. Esta es una oficina, o sea, Onesbie es una oficina de prevención. Es una oficina que tú vas y le dices, nos manda una comunicación diciendo, mira, el edificio en que nosotros estamos, queremos que ustedes nos hagan una evaluación y te la vamos a hacer gratis. Te vamos a decir de la manera visual cuál es la vulnerabilidad que de acuerdo a los estándares internacionales déjame yo escribir. Se tiene. Importantísimo. Entonces, ¿qué pasa? Sin prevención no hay resiliencia. Pero la prevención no es para tú saber si este edificio tiene problema o no. Es para tú eliminar esa vulnerabilidad. Porque ¿qué ganas tú con saber que este edificio sea vulnerable y tú no no des el siguiente paso, que es un estudio más detallado para demostrar si lo que te dicen esas ideas visuales, esos resultados visuales, si es verdad que tienen sentido? Y luego de eso, si tú no le pones la mano, entiendas, si tú no aplicas los refuerzos correspondientes, entonces no estamos en nada. Eso ha pasado con la escuela. Tenemos 3 años ya, y desde el primer día el señor presidente había indicado que había que comenzar a reforzar las escuelas. Si ustedes recuerdan, cuando se inició el primer año escolar del gobierno, yo fui la persona que él invitó para que le explicara a la prensa la situación de las escuelas. Entonces, ¿qué pasó? No se ha hecho nada. O sea, en los primeros 2 años fue imposible. Y este año pasado hemos estado trabajando, incluso el nuevo ministro fue y nos acompañó justo en Puerto Plata. Se comprometió con que iba dando el apoyo para comenzar a reforzar 250 escuelas. Y la licitación de un grupo pequeño de escuelas salió apenas hace como 3 o 4 meses y todavía están en el proceso de contratación. Sí, lo engorroso de la ley de compra. Sí. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros? Sencillamente cogimos 62 escuelas que están en el campo cercano a las fallas. ¿Qué significa eso? Que si esta traza es una falla, tú coges 5 kilómetros hacia arriba y 5 kilómetros hacia abajo. Priorizaron. 10 kilómetros, entonces todo lo que te caiga ahí o esté cerca, hay que poner la atención especial. O sea que 3 años después no se ha hecho básicamente más que los levantamientos. No, lo que quiero decir es que nosotros entregamos a educación, cogimos 62 planteles escolares, pero 62 planteles escolares no son 62 escuelas, son 195 edificaciones escolares. Sí. Se le entregó y ahora que se está iniciando la licitación. Para contratar. Entonces, ahorita viene el periodo electoral y nadie está en eso. Director,
De estas supervisiones que ustedes han realizado y estas auditorías, me gustaría saber cuáles son las vulnerabilidades principales que ha podido detectar, no solamente en los temas sísmicos, sino algo que nos afecta muchísimo son las inundaciones, sobre todo en épocas como esta. Entonces, para que nos cuente cuáles son esas características que puede ver más común en las edificaciones públicas y bueno, en todas las que ustedes supervisan. Pero cuéntenos después de esta pausa, seguimos en No se diga más. Y una cantidad de cosas más que por ahorro de tiempo no las voy a decir. Onesvía y para no complicarnos. Ingeniero, le preguntaba que de las auditorías y las evaluaciones que ha realizado en estos 3 años, ¿cuáles han sido las problemáticas más comunes? No solamente los temas sísmicos, sino también vulnerabilidades como inundaciones. ¿Y qué otras cosas nos puede contar? Bien, la oficina hasta el momento lo que se ha dedicado es a la detección de vulnerabilidades en infraestructura, edificaciones y líneas vitales. Justo para ver cómo se puede hacer la prevención de estas ante un terremoto. Okay. Una oficina que se dedica básicamente a monitorear, digamos. Estas líneas vitales serían lo que nos comentó. Acueductos. Infraestructuras críticas. Exactamente. Digamos. Infraestructuras críticas es otro nombre también de decirle. Como he estado temblando en estos días, yo estuve viendo el último boletín del Loyola y estamos hablando de que en el mes pasado hay 212 eventos que se han registrado en la isla. Aquí hay se lo puedo mostrar aquí. Hay mucha actividad. Dice que es mucho más de los últimos 4 meses. Pero si tú pones 200 eventos al mes, son 2.400 al año. Uh-huh. Pero lo que he escuchado es que esto es positivo, que sean microeventos y no tener algo de mayor magnitud. Un evento pequeño no disipa energía. Lamentablemente, eso... es una falsa teoría. No necesariamente va a pasar eso. Y sí, podría ser indicio de una premonición, es decir, de eventos previos a un evento más importante. Es decir, que lo del 2010 en Haití se pudiera repetir otra vez en la isla. Definitivamente que sí. Fíjate que esta publicación de Loyola dice que se reactiva la falla de Enriquillo en el territorio dominicano. ¿Por qué? Porque la falla de Enriquillo pasa por Enriquillo, sale al Mar Caribe. Sí. Entonces rompió en zonas rectas al oeste de la isla, o sea, en el lado de Haití. Uh-huh. Pero eso que va empujando y va saliendo al Mar Caribe y viene, hay una cuña ahí que va generando mucha presión. Entonces ahora, de estos 212 sismos, insinúan como que si estuviésemos volviendo a tener actividad en la zona de Enriquillo. Director. Justo ahora, discúlpame, justo ahora, Omar, excúsame. Justo ahora terminamos de inaugurar una oficina en Barahona para poder estar más cerca de esa zona. Discúlpame, por favor. No, tranquilo. Director, nuestro país está posicionado en una zona de alto riesgo de fenómenos sísmicos. ¿Entiende usted que nuestras infraestructuras están preparadas para un sismo de alta magnitud? Mira, todas las edificaciones que se han hecho del 79 para acá tienen, o sea, son edificaciones altas, entiéndase edificios 10, 12 pisos, 15, 20. Esos edificios tienen necesariamente la aplicación del reglamento sísmico. Si tú me dices del 79 al 2011, hay un bache. Sí. Porque hay muchos edificios que las reglas de juego fueron cambiando en los códigos sísmicos de otros países y nosotros tardamos bastante en aplicarla. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que tenemos un X% de esos edificios, pero tenemos herramientas hoy que nos permiten a nosotros evaluarlo. Y si se detecta algún tipo de debilidad, es muy simple, porque nosotros tenemos casos, después del terremoto de Haití, de muchísimas empresas aquí que revisaron todos sus edificios y los reforzaron. Uh-huh. En el sector privado se ha dado algo curioso. Por ejemplo, edificios que yo he evaluado a nivel privado, antes de yo estar aquí en esta función,
se hicieron los estudios completos y a la hora de la verdad los dueños no quisieron ponerle la mano porque entendían, oigan esto, entendían que iba a perder valor su edificio. ¿En serio? Wow. Y ahí están los edificios. Entonces hay un problema de conciencia en el hecho de que tú no haces nada previniendo cosas, Claro. si no le vas a poner la mano. O sea, yo no hago nada entregándole a educación 6,000 escuelas si no le ponen la mano ninguna, porque Ahora, eso no sirve ingeniero, para nada. Una pregunta. ¿Existe algún tipo de normativa obligatoria que haga que las personas que construyen cualquier tipo de edificación cumpla para que esa obra tenga menos riesgo ante un fenómeno de este tipo? Claro. Y que tenga consecuencias, por supuesto. Me ligaste dos cosas complicadas. Sí, porque sí existen las dependencias. Por ejemplo, anteriormente era el Ministerio de Obras Públicas, que tenía la obligatoriedad de requerir que se aplicara correctamente el código sísmico. En cualquier tipo de edificación. En cualquier tipo Privada de y edificación. pública, correcto. Luego ahora está el MIBED, que es quien tiene la responsabilidad de garantizarnos a los que compramos esos apartamentos que eso está bien de acuerdo al código. Porque esto es un asunto de responsabilidad. La pregunta es, Ahora, ¿se está palabra- cumpliendo? la palabra, bueno, debe estarse cumpliendo porque aquí todos los días se está construyendo edificio alto. Ajá. Y yo no creo que nadie que se respete en su profesión se va a poner a inventar con un edificio de 20 pisos. Claro, con algo tan grave. Pero como aquí todo se puede, Ahí recordemos Turquía, señores, que Sí. no hace tanto pasó un terremoto que acabó con la ciudad completa y se demostró que muchos ingenieros vendían las edificaciones sin los sistemas antisísmicos. aquí se está reorganizando todo. Incluso un paso positivo del MIBED ha sido la formación de un grupo de profesionales privados que van a darle seguimiento a la supervisión de las edificaciones. Porque también tenemos una deficiencia muy grande. El volumen de construcción es demasiado grande con relación al personal que se tiene. Entonces, cuando tú vienes a ver, te han vaciado 2 losas y tú no te das cuenta de que, pero ven acá, y no te queda de otra que firmarlo y ponerlo. Pero Entonces, el asunto consecuencia. Aquí no hay consecuencia. Leonardo, tomando No en... porque no haya ley Ay, que la hagan cumplir, sino porque aquí ¿quién nadie aplica? Entonces lo que te da la gana y después tú resuelves. Qué barbaridad. a eso me refería, es un tema complicado porque en temas de infraestructuras estamos hablando, vamos a decir, de proyectos que están siendo supervisados, pero en nuestro país hay una alta cultura de ciertas personas que donde ven un terreno, donde ven un solar, dicen, bueno, aquí yo puedo construir mi casa. Y cuando tú vienes a ver, le echan 3 platos más para arriba, donde la columna de la casa viene siendo incluso hasta el poste de luz de la calle. O sea, es un tema bastante complicado y es un tema hasta de supervisación. Yo creo que sí, que o sea, por lo menos se está haciendo un esfuerzo en MIBED de controlar todas esas cosas. Pero el primero que tiene que tomar medidas en todo esto es el Colegio de Ingenieros, que es el que, El CODIA. que, es el que rige, Claro. y es el que maneja a sus profesionales. O sea, nosotros como profesionales no nos podemos dar el lujo de hacer, de producir vulnerabilidades. Ahora bien, aquí se ha dado un fenómeno interesante que me imagino que no es exclusivo nuestro, y es que ya hay empresarios y hay personas con dinero de otras áreas que no tienen nada que ver con la ingeniería ni la arquitectura, que están construyendo. Entonces te buscan un maestro, te buscan un ingeniero joven, y a la hora de la verdad, si tú eso lo haces y no tienes garantía de que hay una buena supervisión, entonces no tenemos seguridad ni tranquilidad de si eso se va a comportar bien o no en un terremoto. Pero fíjese que nos ha dicho ya 2 cosas que a mí en lo particular me preocupan. Una, esta última que acaba de mencionar, que ya hay gente que no necesariamente son los constructores tradicionales o con más experiencia construyendo actualmente. Y por otra, que no existe una verdadera supervisión que pueda llevar a, por ejemplo, a detener una construcción que no está cumpliendo con la normativa. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Hacia dónde estamos yendo? Bueno, estamos yendo a un punto muy definido y muy claro. Estamos construyendo un laboratorio arriba de una mesa sísmica. La mesa sísmica es nuestro país y nuestras edificaciones
son lo que va a ser probado a la hora que esa mesa se mueva. Y ahí sabremos quién lo hizo bien y quién no lo hizo bien. Y ahí definitivamente vamos a aprender Es un que costo y en un zonas, riesgo. que en países sísmicos hay que hacer las cosas bien hechas. Ingeniero, en este país se han estado haciendo una serie de simulacros. ¿Se están haciendo los simulacros de forma adecuada? ¿Se están haciendo los suficientes simulacros como para que la persona entienda qué hacer en un momento clave? Por ejemplo, nosotros vivimos aquí, recuerdo yo unos meses atrás, un fuerte temblor y aquí de verdad que hubo ciertas personas que entraron en pánico porque le tienen temor a eso. Oye, hubo ciertas personas que entraron en Nada más pánico. debió decir Pero a mí me Karina. dijeron que usted estaba allá al frente cuando ellos vinieron a buscarlo. Tú estabas es Máximo, tú que estabas al frente. No, hombre, yo me mantuve valiente frente al micrófono, avisando a las personas cómo comportarse y qué debían hacer. Y agregando de la forma pregunta de responsable. Máximo, ¿qué es lo que uno debe hacer en el momento de una actividad sísmica? No me canso de preguntar esta pregunta porque realmente en el momento del pánico tendemos a hacer todo lo opuesto a lo que se nos recomienda. Por Ingeniero, ejemplo, pero- Máximo que salió corriendo. Pero después de la pausa, ingeniero, si le parece, de los simulacros, los distintos simulacros que se han estado haciendo en los últimos tiempos, si son los adecuados, y por otra parte, si el dominicano está acostumbrado a reaccionar de manera adecuada, ¿cuál debe ser el comportamiento ante un movimiento de este tipo? Sí, fíjate, hace unos años se inició la práctica de los simulacros. Y se vio que en un video que salió en el último temblor, se vio un ejercicio que hicieron en una escuela. Yo soy partidario de que hay que hacer por lo menos 2 al año, un poco más. General. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque la situación nuestra es la siguiente. Nosotros no hemos educado a nuestros niños y vamos a poner nosotros mismos dentro de cuando fuimos niños. ¿Eh? No, yo imagino. Eso fue ayer para ti, ¿no? Eso, no hay problema. No nos han dicho que aquí tiembla la tierra. Entonces, cuando Omar me dice a mí, bueno, pero ¿qué yo hago? ¿Qué yo tengo que hacer? Es porque sencillamente tú crees que es aquí que te va a coger el terremoto. Pero no sabemos. No sabemos dónde. Entonces, cuando tú estás preparado desde el aula, tú sabes que si tú estás en el aula y tú eres un niño, tú lo que haces es que te metes abajo de la butaca, porque miles de niños se han salvado en el mundo con ese jueguito. Sí. Porque simplemente cae la losa y queda arriba de la butaca y muchos niños salvan la vida. Entonces, si te agarra en el cine, si te agarra en un supermercado, si te agarra en una plaza o manejando en el carro, entonces no sabemos, ¿verdad? Pero queremos siempre tener una idea de qué yo hago. Y es sencillamente que el terremoto de Puerto Plata, que fue el último, donde hubo colapsos de muchas edificaciones, en su mayoría escuelas, pero también se cayó un edificio del Banco de Reserva. Sí. Las torres de la catedral sufrieron daño. Sí. Y más del 40% de las edificaciones privadas y comerciales sufrieron daños importantes. Entonces, ahora mismo nosotros estamos preparando en la oficina, estamos coleccionando las diferentes cartillas que se usan para educar a los niños y hacerle un aporte al Ministerio de Educación. Genial. Para que desde pequeñitos ellos ven. Por ejemplo, ya aquí hay personas, como Cuéntame un Cuento, esa joven, Claro. que tú le encuentras el día menos pensado en una plaza y tú ves eso lleno de niños. Sí. Tú quieres una forma más linda que tú transmitirle un conocimiento. En otros países, por ejemplo, como Colombia, Exacto. tú te encuentras un CD donde están los abuelos educando a los niños para lo que tú decías ahorita, para deslizamiento, para crecida de río, para incendios, cosas que no son los terremotos necesariamente. Claro. Pero a manera de cuento, los niños de una vez te captan la idea y saben qué hacer. La verdad A es que yo viví, propósito. hablando de Colombia, yo viví el último simulacro que hicieron en Colombia y debo decir que fui hasta, quise caminar para ver y es increíble, señores, ver cómo toda una ciudad cumplió de forma ordenada ese simulacro. Eso fue el 2009.
Eso fue recientemente, en octubre, que hicieron un simulacro y pude constatar la prevención y lo bien cómo fue todo el desempeño. Fue un performance perfecto, la gente bajaba en el tiempo correcto, las alarmas sonaban de forma como sonora en toda la ciudad. La verdad es que se vio una organización que yo nunca he visto, por ejemplo, aquí todavía. Fíjate, otro caso. Ya estos instrumentos se utilizan para avisarte. Ujú. Yo tuve la oportunidad de ser invitado de JICA en mayo. Hubo un grupo de 15 profesionales que pasamos un mes allá en Japón. Y de repente tú oyes una campana en el teléfono. Sí. O sea, todo teléfono que entra a Japón automáticamente se conecta a la red. Y tú oyes una campana y de repente tú ves un anuncio que te dice, hey, hay un terremoto importante. Eso le iba a preguntar. Eso se puede implementar aquí. Claro. ¿Y de qué manera funciona? O sea, ¿ustedes lograron investigar cómo funciona eso? ¿Es una tecnología...? No, es que hay inclusive ya programas que tú lo bajas gratis, que te mantienen informado al instante. Y te dan X número de 15 segundos, 20 segundos para que tú te metas debajo de la mesa o hagas cualquier tipo de protección. Todas esas cosas que están... Bueno, aquí ustedes no tienen plafón. Esa es la losa. No hay plafón. Pero normalmente esas son las cosas que le caen en la cabeza a uno. Claro, no, nosotros leímos eso y prohibimos eso y lo quitamos por eso. Pero una consulta. Muy positivo, Máximo. Hay edificios que sí se construyen con todas las normativas antisísmicas, pero esto con el tiempo se pierde. Es decir, se va desgastando y diluyendo a modo de que con el tiempo haya que hacerle ciertos refuerzos a las edificaciones. Qué pregunta, Dios mío. Ay, Dios mío. No, ya con esa se puede cerrar, porque yo voy a tener que irme, como dicen por ahí. No, mira, en realidad lo que tú dices es cierto, pero esa filosofía va cambiando. Mira qué sucede. Antes, o sea, los códigos están basados en decir, bueno, si yo le aplico el 100% del terremoto a este edificio, no lo voy a poder construir. Porque va a salir con tú miras a una columna, un tamaño, va a salir 4 veces eso, te va a coger. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a decir, no, pero vamos a darle capacidad de que como él se desplaza para allá, para acá, para el otro lado, vamos a decir que tiene cierta capacidad y en lugar de aplicarle el 100%, vamos a aplicarle el 10%. Entonces, si tú tenías una fuerza... Que con el 10 no se cae ya. Una fuerza de 10... le aplica 10 y tú estás pensando que los otros 90 lo va a coger el edificio por sí mismo con su capacidad. Pero eso ha ido cambiando. ¿Por qué? Primero, porque se han caído muchos edificios. Segundo, porque si no se cae, porque la filosofía es que tú salves la vida. Claro. La filosofía era que tú salves la vida. Pero ahora, ¿qué pasa? Después que pasa el terremoto, tú quieres seguir viviendo en tu casa. Claro. Entonces, hay una nueva filosofía de diseño. Porque antes sí, cada vez que cambiaba el código, había que revisar lo que se había hecho. Y muchas veces había que remendarlo para hablar en lenguaje llano, ¿verdad? Había que reforzar cosas que ya estaban hechas con el código, y eso es correcto. Pero ahora la tendencia es lo que se llama diseño por desempeño. ¿Qué significa eso? ¿Para qué niveles de daños tú me estás vendiendo mi apartamento? Y vamos a tener que llegar aquí. Y esa filosofía se está desarrollando en toda América Latina y el Caribe con lo que se llama código modelo sísmico. Donde todos los países de América Latina y el Caribe estamos uniformizando los criterios, incluso los términos. Incluso homologando los términos para que sepamos, donde quiera que estemos, dónde está, o sea, qué significa esto y qué significa aquello. Entonces ya ese concepto es diferente, porque ya se han visto demasiadas demandas, demasiadas situaciones engorrosas. Porque, por ejemplo, Chile, en el 2010, ahí el tsunami fue lo que produjo los muertos, básicamente, pero ellos tuvieron que tumbar más de 1,000 edificios. Wow. Que no se cayeron. De 7.2. Que no se cayeron, pero no se podían vivir.
Entonces, dime tú, 1000 edificios aquí. No. Pon tus 200 edificios. ¿Dónde tú metes a esa gente? Hay que destruir la ciudad. Vamos a comenzar por ahí. ¿Dónde tú metes a esa gente? Pues se te genera un caos. Y si yo voy a comprar un apartamento de un edificio, por ejemplo, ¿qué yo debo tomar en cuenta? ¿O qué debo pedirle alguna información? A la constructora. Los planos estructurales. Los planos estructurales. Pero máximo que los ingenieros que no saben. Exacto, qué hacen. lo puedo llevar allá a ONESBI, ustedes certifican. Mira, tú puedes llevarlo a ONESBI, pero tú puedes buscar también una persona que esté en la lista del Ministerio de la Vivienda, que son personas ya precalificadas para evaluar ese tipo de edificaciones. Entonces, ahí tú vas a tener una idea. En mi caso, fuera de lo que es ONESBI, yo he sido consultor de diferentes embajadas. Estados Unidos, Inglaterra, Unión Europea, Canadá. Porque ellos no alquilan ningún apartamento en un edificio que sea vulnerable. Wow. Como ellos no compran, Sí, ellos rentan, entonces simplemente yo le hago un informe tanto aquí como en Haití. Antes, hace tiempo que no voy a Haití. Y si no es así, yo le digo no, si le digo sí, sí. A veces tú dices, yo digo sí, y hay otras razones, porque no es solamente la estructura lo que ellos evalúan. Entorno, seguridad, muchísimas cosas, ¿no? Pero generalmente eso se hace. Y tú tienes un amigo ingeniero, lo que sea, tú simplemente vas con él y le dices, mira, vamos a... Es muy simple. Tú nomás tienes que ir al parqueo de un edificio y tú vas a saber. Ingeniero, ya para cerrar, si alguna persona de las que nos escucha quiere conocer más de estos temas, ¿a dónde puede acudir? ¿Alguna red social? ¿Algo que usted le recomiende? Bueno, para que se actualice sobre el tema? Nosotros tenemos, en ONESBI tenemos todas las redes. Ahí está Instagram, ahí está Facebook, ahí está Twitter, tenemos también un canal en YouTube. Y estamos dándole vida a estas cosas para que la gente entienda que tiene un aliado. O sea que sí, cualquier duda, cualquier inquietud. Y ha sido muy bueno porque la gente lo ha tomado así. Y ya no solamente nos llegan solicitudes de instituciones públicas, sino que también hay muchísima gente que va a solicitar si su casa es segura. Fíjate, todos estos derrumbes que ha habido durante la construcción, nosotros hemos tenido que mandar inspección para allá y dar un informe. Y si hay que remitirse a la obra pública o al MIBET o a quien sea, nosotros lo hacemos. Pero deben ser muchísimos entonces en ONESBI. Bueno, se dan abasto. La situación allá es muy, muy definida porque el número de profesionales, yo encontré la sede, una oficina en Romana y una oficina en Santiago. Abrimos una en Puerto Plata para cubrir de ahí hacia lo que es el Samaná y acabamos de abrir una en Barahona. El personal es limitado, o sea, definitivamente yo tengo 5 veces lo que encontré. Si yo encontré 7 u 8 personas, yo tengo 50 profesionales hoy que pueden responder, calificados. Pero es una oficina sin presupuesto, o un presupuesto que solamente... Limitado. Solamente lo que te da es para pagarle a la gente y pagar los servicios. Aparte de que yo entiendo que es una oficina que debiera tener algún tipo de recurso para iniciar a ponerle la mano a las edificaciones escolares en primer lugar y hospitalarias en segundo lugar. Digo escolares porque tenemos miles y miles de aulas y ahora el riesgo se duplica porque estamos ahora en tanda extendida. Antes tú tenías a tu muchacho de 8 a 2 y después tú tenías de 2 a 6, pero ahora ese niño va a estar de 8 a 4. Si nos llegó un terremoto durante las horas laborables, vamos a tener muchas cosas que lamentar. Bueno, sirva esto como llamado a quienes corresponda. Claro. Tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que ponernos las pilas porque estamos lentos. Muchísimas gracias, ingeniero. Amigos, ha sido ingeniero Leonardo Reyes, director general de ONESBI, Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, en No Se Diga Más. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.